Ya habíamos visto la anterior clase, entonces, la estructura de un registro MARC, de un registro estándar de MARC, y habíamos explicado lo que es el líder o cabecera. Ya esto, por supuesto, para la presencia del documentalista, del catalogador que está utilizando el programa. Habíamos visto en este ejemplo, es una pantalla, ya, donde se puede ver el líder, que está compuesto por 24 posiciones, ¿no? Cabecera, etcétera. Ustedes lo han visto y se trata de ir definiendo estos parámetros para que el documentalista o bibliotecario pueda trabajar de manera coherente con lo de sus materiales, con los tipos de documentos que va a registrar. Entonces, el líder se define en estas celdas, ya eligiendo la categoría pertinente. Entonces, eso es lo que vamos a, bueno, hemos ido avanzando para más o menos explicar. Ya, vamos a ver, también habíamos explicado lo que es el directorio, ¿no? Aunque este no está visible para el usuario, para el documentalista, pero está de manera estructural dentro de la base de datos de MARC. Ya habíamos visto en ese caso, por ejemplo acá, el directorio no está, digamos, visible, pero se supone que ocupa un lugar dentro de la estructura del MARC. ¿Ya? El directorio básicamente tiene que ver mucho con los distintos campos, ¿sí?, de la estructura MARC, ya campos fijos como también campos variables, pero bueno, está dentro de eso. ¿Ya? Y la parte de los campos de longitud variable están también aquí, fíjense, en esta parte, y que tiene que ver con la información que se va a registrar. Eso también está visible aquí. Luego, hemos estado viendo una descripción de los campos de datos de longitud fija. Existen varios campos que tienen necesariamente una longitud fija y la cual debe ser llenada por los datos o la información pertinente, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, es un ejemplo del campo 08 que tiene 40 caracteres, y ahí esos deben ser ocupados al momento de llenar el registro, porque son pertinentes para un adecuado registro de cualquier unidad bibliográfica. Ya, si ustedes ven acá, por ejemplo, este es el campo 08, les explicaba, ¿no es cierto? Y toda esta hilera de celdas son pequeñas celditas que en total suman 40. Ya, y cada una de esas celdas tiene un propósito obviamente definido. Por ejemplo, decíamos, vamos a ver el lapicero. Ya, decíamos, aquí tendría que ingresarse, ¿no? O ingresar la fecha del registro que se está empezando a llenar, ¿ya? Y marca obviamente 4, 6 caracteres, 6 dígitos, ¿no? 891101 es el ejemplo este. Entonces se refiere a esta parte. 891101. ¿Ya? Entonces, en este caso, el sistema automáticamente, apenas pidamos un registro, le va a dar una numeración, le va a colocar una fecha. ¿Ya? Decíamos también, aquí hay otro ejemplo de la fecha 1 y fecha 2 del material. Aquí está registrado como 1990, la primera fecha, ¿ya? Y se puede ver acá 1990 con 4 caracteres o 4 dígitos que ocupan ese espacio, ¿no? Entonces, en la medida en que se va definiendo estos parámetros de acá, es que se van a ir llenando también los campos, los espacios, las casillas, las celditas que tienen que ver con el campo 08.
ya para definir un campo de longitud fija. Esta parte lo vamos a ir viendo y cada registro que vayamos llenando se va a ir definiendo, o ustedes tienen que ir definiendo de acuerdo al tipo de material que vamos a tener en la mano. Y eso se va a poder registrar. Ya de eso hablamos en el campo de longitud fija. Ya es un ejemplo. También tenemos campos de datos de longitud variable, que son varios, casi es un 95% de los campos que tiene MARC son campos de longitud variable. Ya, eso también hemos explicado en la anterior clase. Ya veremos un ejemplo. Ya aquí se puede ver lo que está marcado en flecha verde, son todos aquellos campos de longitud variable, ¿no? Ahí está el ISBN, el código temático, el autor personal, el título uniforme o el título propio, etcétera, etcétera, pie de imprenta y demás, ¿no? Hay una serie de campos que casi todos estos campos normalmente son campos de longitud variable, porque la información que se va a registrar va a ser variable, ¿no? Es decir, van a ser otros cortos, otros largos, en fin, va a variar en ese sentido. ¿Ok? Bien, hasta ahí creo que habíamos visto. Ahora vamos a ver el tema previo. Eso. Ya, la estructura del registro MARC, y ustedes lo han visto en el video, ¿no? Hablamos de la estructura 2709, la norma 2709 de ISO, que reconoce la estructura que tiene el MARC. ¿Ok? Entonces, una estructura, por ejemplo, que no es visible para el usuario, para el documentalista, para el catalogador, sería como este. Todo esto, por ejemplo, el líder, fíjense, el líder es todo esto que está señalado con amarillo, se refiere al líder con 24 posiciones, 24 bytes, ¿no? Y todo esto que está en azul comprende al directorio, ¿ya? Y esta parte que está con letras negras y símbolos y datos y demás se refiere a eso, a los datos. Entonces, la estructura de un registro MARC tiene esas tres partes, ¿no? Líder o cabecera, el directorio y los datos, ¿ya? Es de esta manera en que se presentan los registros bajo esa norma ISO 2709. Obviamente nosotros no lo vamos a ver así, no lo vamos a manejar así, ¿ya? Pero como el MARC tiene su fuerte, que es el intercambio de registros, intercambio de información, incluso bajar registros de otras bibliotecas para copiarlas, adoptan esta estructura, ¿ya? Esta estructura que internamente en el software o en la programación el MARC lo reconoce. Ya, eso simplemente para explicar lo que han visto también en el video. No explicaba más a detalle, por supuesto, esto, ¿no? Entonces es una codificación en base a esa estructura. Ya. Ahora vamos a ver lo que se conoce como designadores de contenido. ¿Ya? ¿Qué significa entonces? ¿Cómo entendemos designadores de contenido? MARC, el registro MARC está estructurado en base a campos, ¿no? Cada campo tiene una etiqueta. ¿Ya? Por ejemplo, cuando elegimos el campo autor institucional o autor corporativo, ya esa palabra, el nombre de ese campo es bastante largo. Entonces, MARC, en vez de utilizar los nombres de los campos, utiliza una etiqueta. ¿Ya? Una etiqueta. La etiqueta no es más que un número. Entonces, diríamos que cada campo, cada nombre de campo, tiene una etiqueta que lo identifica de manera única. ¿Ok? Entonces, esos elementos son claves. Entonces, una estructura de registro MARC tiene campos, tiene indicadores y tiene subcampos, ¿no? Entonces, cada campo tiene un número que lo identifica, se llama etiqueta. Vamos a ver en los ejemplos.
Aquí la definición de campo en la estructura de un registro MARC dice: cada registro bibliográfico se divide en unidades lógicas elementales llamados campos. ¿Sí? Campos. Hay campo, por ejemplo, para autor, hay otro para título, otro para editor, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el ejemplo acá podemos ver, ya el campo 100 o la etiqueta 100 se refiere al autor personal. No hay otro autor personal, es el único autor personal, el campo 100. No existe otro más. ¿Ok? En el registro. Otro ejemplo, el campo 245 en el MARC se refiere al título, ¿no? El título propiamente dicho, o lo que llaman también el título clave. No hay más otros registros 245. Hay otras variantes de títulos, sí, que tienen el 250, el 247, también son campos, pero son distintos, ¿no? Entonces el 245 se refiere al título. ¿Ya? ¿Qué más podemos explicar de esta parte? Bien, entonces en cada campo tiene su propio número de campo, que sería la etiqueta. Ya. Por otro lado, hablamos de etiqueta. También se denomina tag, ¿no? Etiqueta o tag. Entonces, cada campo tiene que tener, y lo tiene obviamente, una etiqueta, ¿no? Y la etiqueta es el número asignado a cada campo. ¿Sí? El 100, por ejemplo, decíamos autor personal, el 245 título, ¿no? Entonces, cada campo tiene asignado una etiqueta, los mismos que son códigos numéricos, ¿sí? Numéricos de 3 dígitos. Entonces, todos los campos tienen un número de etiqueta de 3 dígitos. ¿Ya? Así maneja MARC, así está definido. Entonces, estas etiquetas permiten identificar al campo, es correcto, ¿no? Y también se llama tag, como habíamos explicado. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la etiqueta 245 se refiere al título, como está acá, ¿no ve? Entonces, un ejemplo del 245, el campo 245 se refiere a esto, ¿no? Los peces del Mediterráneo. ¿Ya? Entonces, el 245 viene a ser su etiqueta. Es único, un solo número. Ok, vamos a ver ya un enlace con más detalle. Aquí podemos ver, por ejemplo, varios campos con sus etiquetas. ¿Ya? Aquí tenemos el campo 110 o la etiqueta 110. ¿Ya? Y ahí está su dato, su subcampo y su información. Tenemos luego la etiqueta 243, ya que tiene que ver con el autor corporativo. Tenemos, el título de la obra corporativa, ¿no? Luego tenemos el campo 245 que se refiere al título de la obra. Ahí está su etiqueta. Luego aquí abajo tenemos, por ejemplo, para entradas secundarias, el campo 700 con su etiqueta 700. El campo de entrada secundaria, ¿no? Con su etiqueta 700. Entonces, en estos ejemplos se ven que los campos ya utilizan etiquetas, que son números. ¿Ok? Bueno, volvemos. Bien, entonces ya tenemos definido lo que es un campo con su etiqueta y ahora vemos los subcampos. La mayoría de los campos en MARC tienen subcampos. ¿Ok? Entonces los campos contienen datos relacionados entre sí. Son los subcampos.
Ya los campos vienen precedidos por un código. Nosotros lo llamamos delimitador. Delimitador. Un delimitador de subcampo es este signo, el circunflejo. Lo hemos visto, ¿se acuerdan? En el ILDBI, los subcampos tenían por delante este circunflejo, ¿no? Y al lado había una letra. ¿Ya? En MARC, los subcampos se identifican por este signo pesos. ¿Ok? En otras plataformas, los subcampos se identifican por este signo arroba. ¿Ya? Pero nosotros estamos hablando de MARC, por lo tanto, este es el indicador de subcampo, el signo pesos. Bien, veamos aquí como ejemplos. El campo 300, ¿ya? Tiene el subcampo A, fíjense, con los datos, la información referido a la cantidad de páginas, ¿no? Y el subcampo B tiene identificado, subcampo B, a las ilustraciones, ¿ya? Y el subcampo C tiene identificado a la dimensión o al tamaño de la obra. Entonces, este es un claro ejemplo ya de que hay campo con subcampos. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo, el campo 245, que era de título. Ya, enseguida vamos a explicar qué es este 13, el 1.3. Este 245, por ejemplo, tiene el subcampo A, y ahí está el título. Tiene el subcampo B para el subtítulo. Y tiene el subcampo C para la mención de responsabilidad. ¿No? Ustedes se acuerdan. El título y la mención de responsabilidad es un área. En catalogación significa un área. El área de título y mención de responsabilidad. Entonces el campo 245 está dividido en estos subcampos. El subcampo A se refiere al título, el subcampo B se refiere al subtítulo y el subcampo C se refiere a la mención de responsabilidad. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos agarrando, entendiendo mejor que todos los campos tienen subcampo. Bueno, no todos, casi todos, es un 95% de los campos tienen subcampos. Y cada subcampo, por supuesto, está orientado a un dato específico que debes registrarse. ¿Ya? A un dato específico, ¿no? Como este ejemplo del 245, que es el título y título de la obra, y el título de la obra es así. Entonces, esta es la manera de identificar los subcampos. MARC nos va a ofrecer el campo y los subcampos que debemos llenar. Ok. Vamos a ver los subcampos. Volvemos a nuestro ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya del campo 110, el subcampo pertinente es este, ¿no? Que se refiere a la palabra dentro del título, uniforme. Del campo 245, el subcampo A se refiere a la denominación estatal como título, como parte del título. En el campo 245, el que acabamos de ver, tiene aquí, por ejemplo, el subcampo A para el título, ¿no? Aquí aparece el subcampo H para la DGM. Ustedes saben qué es el DGM, ¿no es cierto? Han llevado catalogación, los que ya saben qué es DGM. Luego tenemos el subcampo C en el título, que se refiere a la mención de responsabilidad, ¿no?
Ahí está. En este otro ejemplo, para entradas secundarias, el campo 700, ¿no? El subcampo tiene un subcampo A para una entrada secundaria que sería un autor, entrada por el apellido, el nombre, etc. Tiene un subcampo D para las fechas de nacimiento y muerte de ese autor, de esa entrada secundaria, ¿no? Y este es otro ejemplo del campo 700. Tiene un subcampo A para la entrada para una entrada secundaria. Entonces, vamos analizando, describiendo y obviamente ejemplificando dónde están los campos, las etiquetas y en este caso los subcampos que estamos describiendo. Volvemos. Eso ha pasado con la explicación de los campos, etiquetas, subcampos. Bien, ahora se presentan los indicadores. En los registros del ILDBI no existían indicadores, pero MARC utiliza, el sistema MARC 21 utiliza indicadores. ¿Qué son los indicadores? Dice, son dos caracteres numéricos del 0 al 9 que se colocan después de las etiquetas, cuyo valor depende de la información que se le suministre. ¿Ya? Aquí explicaremos mejor esta parte. Ejemplo, el campo 245, ya decíamos que se refiere al título de la obra. Tiene las etiquetas 1, 4. Ya, esto por si acaso debemos leerlo siempre así, cuando hablamos de indicadores. Indicador 1, indicador 4. Son dos números distintos. Números distintos. Uy, van a disculpar mi pulso. A ver, voy a borrar para nuevamente escribir. Ya. Ahí. Creo que ahí. Exacto. Entonces decíamos, tenemos que leerlo de esta manera. Un segundo carácter tiene su propio valor y el primer carácter tiene su propio valor. Entonces, así debemos entender e interpretar los indicadores. Tienen dos valores que son distintos, nada que ver el uno con el otro, pero están juntitos. ¿Ya? ¿Qué dice el primer indicador como tal? El primer indicador dice, normalmente son valores, por si acaso, del 0 al 9, y el segundo indicador también valores del 0 al 9. Va a depender mucho del campo. En la práctica vamos a ir, obviamente, mencionando todo esto a detalle, porque tenemos que ir dominando, manejando, aprendiendo y practicando. ¿Ya? Entonces, el primer indicador, pues hablamos de esto. Dice, el 0 significa no entrada secundaria. Y el 1 significa entrada secundaria. ¿Qué quiere decir entonces? Mark, ¿cómo va a interpretar? Si colocamos el 1, va a interpretar que requiere, que va a generar una entrada secundaria para el título, ¿no? Para este título. Está puesto 1. Si estuviera puesto 0, entonces no va a requerir ninguna entrada secundaria. ¿Ya? Entonces, en el caso 245, hay dos valores, el 0 y el 1. Si colocáramos 0, no habría entrada secundaria para título. Pero como está puesto el 1, colocado el 1, le está diciendo a Mark que tiene que haber una entrada secundaria para este título. A eso se refiere el primer indicador. ¿Ya? Puedes utilizar cualquiera de estos dos valores. Ok, seguimos interpretando en el ejemplo. El segundo indicador, que en este caso está representado por el 4,
El segundo indicador dice, sus valores van del 0 al 9. ¿Qué significa eso? Es un número de caracteres que no se alfabetiza. ¿Ya? Número o cantidad de caracteres que no se van a alfabetizar, que no se van a tomar en cuenta con marca. ¿Ya? Aquí le han puesto 4. ¿Por qué le han puesto 4 a este segundo indicador? Le han puesto 4 porque, fíjense, hay 4 primeros caracteres. 1, 2, 3 y el espacio son 4. Y todos sabemos que esto es un artículo gramatical que no tiene relevancia. No es importante los artículos gramaticales en el caso de los títulos. Entonces le estaría diciendo, al colocar 4, le estaríamos diciendo que no tome en cuenta los primeros 4 caracteres. Estos 3 y el espacio que está aquí. Pero a partir del 5 sí los va a tomar en cuenta. Eso se le indica a Mark al colocar 4. ¿Ya? Una vez más vamos a explicar y vamos a practicar. Esta parte es muy importante para los registros Mark. La utilización de indicadores. ¿Sí? Son 2 indicadores que están juntitos. Bien, a ver, veamos qué tenemos aquí para mostrar sobre indicadores como ejemplos. Ya, nuestro ejemplo. Aquí, por ejemplo, para el campo, a ver, vamos a ver campo 110, ya verificamos que hay el indicador 1 y el numeral, que es este otro signo, es el indicador 2. ¿Ok? Entonces, solo esos 2 están vigentes al definirse el de campo 110. Ya no hay mayor problema. El numeral significa 0, es lo mismo que 0. Este otro ejemplo, el campo 243. Se le está indicando que tiene el primer indicador el 1 y el segundo indicador es el 0. ¿Ya? El segundo indicador 0, o sea que no debe tener entrada secundaria el campo 243. En este otro campo título 245 tiene el primer indicador 1, ¿no? El 1, ya sabemos que el 245, el 1 significa que esta entrada de título debe tener una entrada secundaria. Se le está indicando a Mark que debe tener una entrada secundaria. Por eso es el 1. Y el 0, ¿no? El indicador 2, que sería 0, no tiene nada, no vale nada. Entonces, acá está empezando por la C, ¿no? Empieza aquí. No hay artículo gramatical acá. Por eso es 0 y por eso empieza desde la C. En el campo 700 de este otro ejemplo, para entradas secundarias, tiene el indicador 1, ¿sí? Y el indicador 2. El indicador 2 es el numeral, el signo numeral, como ustedes ven acá, que en la práctica para Mark significa 0, o sea, no es nada. No debe tomarlo en cuenta, eso es. ¿Ya? Entonces le estaría indicando al campo 700 del Mark, diciéndole que el 1 va a tener una entrada secundaria por este señor, este autor. Va a tener una entrada secundaria. A eso se refiere el 1. Y nada más. El numeral no es nada más. Es 0. Lo propio en este. Va a generar otra entrada secundaria por este fulano. Ya, entonces, fíjense ustedes, hay que colocar unos, ceros, unos y un valor, etc.
los valores que se vayan colocando en cada campo, los indicadores, ya van a depender mucho de la información que vas a registrar y de la necesidad para generar una entrada secundaria o no generar secundaria. Espero que se haya comprendido esa parte. Vamos a ver qué más tenemos. Ya. Hasta ahí vamos a ver hoy día. Entonces me gustaría escuchar si tienen alguna duda, alguna pregunta. Licenciado, una consulta. En el anterior, Sí. en el cuadro, cuando ha mostrado un número y ha puesto el numeral es el que indica que es el espacio. Eso arriba Ya. donde dicen los indicadores, el numeral, ¿qué significado tiene? No, Por favor, licenciado. el numeral tiene valor 0, o sea, nada. ¿No? Es igual que 0. Puedes usar tanto el numeral o escribir 0 ahí, no hay problema. Ya no hay espacio. Aquí no tendría que haber espacio en estos. No tendría que haber espacio. Todo está pegado, colado. Como en mi ejemplo que les voy a mostrar enseguida. Ya aquí, por ejemplo, fíjense, ¿no? Hay valor 1, 4, ya, pero no hay espacio. No hay espacio, no tiene que haber espacio. Directamente es la palabra o el dato que hay que registrar. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? Buenas noches, licenciado. Quería Bueno, preguntarle, el número 1, ¿qué significa? el ¿Qué? número para este de acá, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya. El número 1, como valor del primer indicador, significa generar una entrada secundaria, ¿ya? Como dice aquí. ¿Ya? Generar una entrada secundaria. Entrada secundaria para este dato, ¿no? Siguiendo este ejemplo. ¿Ya? Para este dato. Y el 4 le estamos diciendo que se olvide de estos 4 primeros caracteres. Entonces, estos 4 primeros caracteres no tendrían que tomarse en cuenta en la alfabetización, ¿no? Al ser ordenado alfabéticamente los datos, la información. Ya. Entonces, ¿siempre va a ser al principio 1 o puede cambiar de número? Puede cambiar. Puedes colocar, por ejemplo, 0. ¿No? El 0, ¿qué le va a decir al indicador 1? Le va a decir que no queremos entrada secundaria. Le colocamos 1 que sí queremos entrada secundaria. ¿Estamos? Y hay varios valores, por si acaso. Puede ser el 2, por ejemplo, cuando queremos una segunda entrada secundaria. Un 3 o un 4. Ya normalmente va del 0 al 4. ¿Ok? Ya. Gracias, licenciado. Ya. ¿Alguna otra Liz, pregunta más? Sí, adelante. buenas noches. Lo que no entiendo es a qué se refieren los 4 caracteres. No entiendo aquí porque yo veo 3 letras, digamos, perdón. Ya. Volvemos a explicar. A ver, como todo es por computadora, ¿sí? Aquí tenemos el indicador 4 para este campo, para los datos de este campo. Entonces, el 4 le está diciendo a Mark, ¿ya? Que se olvide de estos primeros 4 caracteres. Que no los tome en cuenta. Que no los tome en cuenta ¿para qué? Si tú quieres hacer una lista o un índice de títulos de obras, ¿no?
El sistema lo va a ordenar, va a recopilar en principio todos los títulos de las obras y lo va a ordenar alfabéticamente. ¿No es cierto? Como siempre pasa. Al ordenar alfabéticamente, no va a tomar en cuenta estos 4 caracteres. No los va a rechazar, no los va a tomar en cuenta. Pero sí a partir de este 5.º carácter, ¿no? Este ya sería el 5.º carácter, ¿no? La H. Estaría en la H ordenada alfabéticamente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué uno decide no tomarlo en cuenta estos 4 primeros caracteres? No los toma en cuenta porque estos 4 primeros caracteres no tienen relevancia, no significan, digamos, no te dan mucha información, ¿no es cierto? Los, las, él, ellos, qué sé yo, esos artículos gramaticales es bueno siempre dejarlo de lado cuando se está empezando a llenar en el campo. ¿Se los debe escribir? Sí, se los debe escribir, pero hay que darle un indicador, ¿no? Sobre la cantidad. Ya, a ver, te voy a poner otro ejemplo también. Aquí. Tengo un título, ya, que empieza con cambiaré de color un ratito. Ya, un título que empieza con el país de las maravillas, por decirte. Ya, entonces, fíjense ustedes, aquí hay 3 caracteres que están sin... déjame un ratito ya. Te decía, entonces, tenemos acá 3 caracteres, ¿no? Que tienen que ver. La E es 1, la L es otro y el espacio es otro, son 3. ¿No? Entonces, como indicador tendría que colocar acá 3. ¿Ya? Y a partir del 4 sí se estarían indizando en la base de datos del MARC. En cambio, estos 3 primeros no son relevantes, no los tomaría en cuenta. Entonces, eso estamos diciendo con el indicador 2. ¿Ya? Hay muchas obras, por ejemplo, empiezan... creo que está aquí en el ejemplo. Vamos a ver un ratito. Ya, por ejemplo, aquí, este mismo. 24510, ¿no? El 0 está como segundo indicador. Entonces, empieza... No hay artículo gramatical al redactar este título. Empieza en la C, ¿no? Y sigue el resto. No necesitamos aquí colocar un número que le diga que no tome en cuenta, ¿no? Una cantidad de caracteres. Ya no sé si con eso está claro. Sí, Listen, ahora sí ya entendí. Es que no tomaba en cuenta el espacio. Listo, muy bien. Gracias, Ya, ¿más preguntas? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante. ¿Esto de los indicadores nosotros tenemos que colocarlo o es automático? Ya, buena pregunta. Nosotros tenemos que definir antes de llenar un campo. ¿Ya? Porque imagínate, tú estás llenando un registro, de pronto llenas el autor, digamos un autor personal, Pérez Juan, ya tienes que decirle que Pérez Juan va a tener una entrada secundaria. ¿No? Sabemos, llevamos en catalogación qué son entradas primarias, qué son entradas secundarias. ¿No es cierto? Sabemos qué son entradas primarias y entradas secundarias. ¿Qué son encabezamientos o qué? Encabezados? Sabemos. Aquí un repasito por ahí, por favor, para que nos recordemos. Entonces, Mark insiste en decirte, ¿quieres entrada secundaria para este campo? Tú le puedes decir no. Le pones 0. Le puedes decir, sí quiero una entrada secundaria para el título. Ok. Le colocas 1. ¿Ya?
Vamos a suponer, otro campo de aquí mismo. Bueno, el mismo campo de título, digamos, ¿no? ¿Quieres una entrada secundaria para el campo de título? Tú decides. Si quieres, colocas 1. Si no quieres, lo dejas en 0. ¿Ok? Entonces, depende del documentalista, del catalogador, que tiene que definir qué indicadores van y no van. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, Licen, gracias. Ya. No se preocupen, esta teoría es importante, sí, para comprender de qué se trata. Cuando ya estemos en la práctica, vamos a ir, ¿no? Y es más, quería también anticiparles a toda la clase, decirles que cuando ya ingresemos a la práctica, vamos a ir controlando a todos los estudiantes. En este tiempo, para esta parte ya, no necesitamos, como les decía, una computadora. Tú puedes ingresar desde tu celular, de tu tablet, ¿no? De tu PC, en fin, puedes ingresar al sistema, vamos a ingresar al sistema, y yo les voy a pedir que compartan sus pantallas para ver cómo lo están haciendo. Necesito tener ese control de cómo lo están aplicando, ¿ya? Porque noten ustedes, yo explico, bla, bla, con ejemplos, con todo, etcétera, pero quiero ver la otra parte. Si no lo veo, no voy a poder, digamos, saber en qué estado está o si están asimilando, ¿no? Y eso forma parte de la evaluación de cualquier clase, ¿es cierto? Entonces, como ya tengo la lista de todos, la lista oficial, tengo el control de asistencia, etcétera, entonces voy a ir así aleatoriamente a pedir, a ver, Juan Pérez, empieza a llenar en tu registro del COA y compartirme la pantalla. Lo tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, ese tipo de control voy a hacer cuando estemos en la práctica. Sí, porque no hay otra manera de controlarlos, no hay otra forma, no he visto, le he dado N vueltas a las posibilidades de controlar cómo avanzan ustedes, cómo aplican ustedes, y no hay, es eso, la mitad de la clase voy a explicar, la otra mitad me voy a dedicar a pedirles que expliquen ustedes, que practiquen con ejemplos. ¿Está bien? Bueno, al parecer ya estamos en la hora.